Phil de hoy, el programa del Chancho Editor. Chica de nalga, se dice sentiloin. Bueno, bienvenidos a un programa en extremo especial de Phil de Oink. Siempre estamos con el equipo incompleto porque estamos trabajando. El equipo está trabajando siempre en lugares que no son Córdoba y siempre estamos casi siempre incompletos. Creo que una vez nos sentamos todos solamente. O dos o tres. O dos o tres veces. Siempre hubo telefónicas. Exactamente. En este caso la ausencia es distinta y es gigantesca. Y lo que vamos a tratar de hacer es primero no quebrarme y segundo hacer un programa de recordando a Diego como todos recordamos a Diego. Es decir, más allá de lo que todo en esta semana, incluso lo que nos conocíamos y éramos muy cercanos, nos dimos real dimensión de todo su laburo y de todo su potencia. Lo vamos a recordar o pretendo al menos que sea como seguramente todos van a acordar acá, que es riéndose, haciendo cosas y comiendo asados, por ejemplo, que es como... Y regalando paltas. Regalando paltas, regalando limones. Y libros. Y libros, exactamente. Hoy sí está Elisa a mi lado, que ya hablaste. Hola Eli, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Hernán, allá. Buenas. Que hace las redes sociales en el programa. Javier. Hola, ¿qué tal? Que está siempre en el programa para alguna columna en especial. Todo lo que van a escuchar hoy de música de fondo es una banda que tenía Diego, una banda en la cual también participaste. Sí, son dos bandas en realidad y bueno, es un poco la manera en que yo lo conocí a Diego, porque lo conocí en un taller de historietas en L&R, que fue como un lugar donde por ahí en parte nace Llanto, una comiquería que ya no está, de Javier Barovero. Y bueno, hice un taller de historietas con él y ahí él junto con Fede Rubenacker tenían una banda y decían que les faltaba un bajista. Así que yo dije que nunca hablé, pero esa vez dije yo soy bajista. Entonces yo me acuerdo que decía que no se acordaba de cómo eras vos sin barba, porque en esa época no tenías barba, digamos. Sí, era distinto. Tengo evidencias que lo refutan. ¿Hay fotos? No hay nada de esa época, solamente fotos borrosas. Claro. Y bueno, y así empecé a tocar con Diego, íbamos a Arguello a la casa de Fede en el ómnibus y tocábamos y bueno, y esa es una de las bandas que va a sonar de fondo. En realidad, el dúo que tenía con Fede era Aguafiestas y después no sé si tenía un nombre o no tenía, pero bueno, después Fede va a subir a hablar un rato. Creo que nos llamábamos Santo de Modo, supongo. Y tocaba también el Churu, que es Cristian Torres, en la batería. Y bueno, y un tiempo después es la otra banda que es Traje de Desastre, que era un formato más íntimo, más acústico, a pesar que también era una viola eléctrica, y tocaba Sergio Lacino, que ahora está viviendo en La Plata, y bueno, le mandamos un abrazo. Cuando canta no parece Diego, es como raro. Es raro, no parece Diego cuando canta. Sí, en realidad es como que una mezcla entre cantar y recitar, era una forma de poesía también, pero también tenía esa impronta de la música que le gustaba a él y que nos gustaba a nosotros, que pasaba por ahí más por la emoción o por la intensidad que por ser un virtuoso del canto. ¿Tocaron en vivo? Tocamos un par de veces en vivo, sí, con las dos bandas. Recuerdo una vez muy, muy linda en un lugar que se llama Morondanga, un lugar chiquito, y que era en Cofico, por ahí, no sé, y que fue muy, muy lindo realmente. Y bueno, y en Casa 13 también es la de Traje de Desastre, que está la foto por ahí dando vueltas. Y esa también fue el mejor show que recuerdo de esa época, sí. Que era una época que, bueno, no había Facebook, no había redes, o sea que tocar era como una cosa más solitaria, ¿no? ¿Fue rock and rollesco o no? No era rock para nada, era medio punk, era medio dark, también tenía esa impronta de Flaming Lips, de las bandas de esa psicodelia de Payment, bueno, eran miles de referencias. Lo que estás contando es como dentro del origen también del Llanto. Es que todo tiene que ver con todo, digamos. Todo nos alimentaba y Diego era esa matriz también que tenía como su canon de escritores y de músicos, y que nombrarlo sería como una lista infinita, ¿no? Era muchísimo. Por eso digo, si para hablar de Diego podría hablar muchísimo tiempo.
Pero me pareció bueno rescatar ese lado de la música. Sí, que le gustaba también mucho. Sí, hacía mucho que ya no tocaba, así como también había dejado de escribir poesía, por ejemplo. Estaba muy abocado a la editorial y bueno, y escribía también guiones de historieta, ¿no? Eso era lo que más estaba haciendo últimamente. Sí. Así que la música, pero estaba siempre la idea, cuando digo siempre estaba la idea de volver a hacer algo, lo que incluso sea. a fin de año. Había una idea de que de Sí, tocar de nuevo. siempre estaba de volver a tocar, de volver a recuperar estas canciones y grabarlas de vuelta. Bueno, como era Diego, ¿no? Siempre con energía para seguir haciendo cosas y renovando, siempre en movimiento. Perfecto. Permitime que presente la parte silenciosa del equipo que, bueno, hacemos Field de Oink, que, bueno, es Santi Alma en los controles y Mariana Medina en la producción, es la que, bueno, siempre nos lleva el timing y nos rescata un poco. Nos divertimos mucho haciendo el programa. Ayer y antes de ayer me pasé escuchando todos los programas grabados que fuimos haciendo en este tiempo y bueno, realmente nos divertíamos, somos un grupo que siempre hacíamos antes de cosas. que subamos un poquito y escuchemos, para que invitara ya que pasen los dos primeros invitados, que son también como los dos primeros, les voy a decir una cosa. En el velatorio de Diego estaba María Teresa Andrueto, que es una de las poetas más reconocidas de Córdoba, y nosotros a Diego le decíamos el badajo de Llanto de Mudo. Yo no sé si Hernán tenía conocimiento de lo que significaba el badajo o estaba muy compungido, que le dijo a María Teresa que se nos fue el badajo o algo así, y después le tuve que explicar que el badajo era, digamos, el pene creo que no sabía en ese momento, pero igual bueno. tuvimos esta discusión una vez al aire y en realidad para quedar un poco más elegantes lo remitimos a la cosita que hace sonar la campana. ¿Que también se llama badajo? Claro. Yo no estaba ahí. Él lo buscó, lo googleó. No, estaba, ¿Sí? no estaba. ¿El que Estaba hace Tolón de Tolón viaje. se llama badajo? Claro, la cosita que... Bueno. Justamente lo que cuelga en la campana. Bueno, claro. La Vamos a Real escuchar un poquito. Academia Española de... Espanola. Espanola. Vamos a levantar un poquito la música y vamos a invitar antes que se vayan acomodando a Fede Rubenecker y a Pablo Paisino. Bueno, Bueno, ¿qué más decir? Son los dos iniciadores con Diego, junto con Diego de Llanto. En estos días, justo cuando estábamos todos en el barullo, también surgió la idea de que estimo que se va a hacer antes de fin de año de a poner una plaqueta o hacer una mural en el puente o bajo el puente donde ustedes tres fundaron Llanto de Mudo. bueno, no sabía. Sí, Bueno. que me lo acaban de decir aparte, me lo acaban de Está confirmar. bueno. Hola, que sería hola. la idea. Hola Pablo, hola Fede. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no sé, esto es para recordar a Diego y recordarlo de menor. sí, Y esa sí. noche fue como Sí, muy extraño. alcoholizada, también. ¿no? No, Yo para quiero nada. saber cómo, en qué Sí. puente y cómo surgió abajo de un puente. Hay una discusión de qué puente es, en qué puente es. El puente es porque Pablo trabajaba ahí en el Parque Las Heras en la, Sí, yo trabajaba en los ahí. juegos La infantiles. calecita, todo. la calecita. Sí, señor. Sí, nosotros, exactamente, nosotros le En íbamos mi a echar época la- de factotum, que trabajaba de cualquier Sí. cosa, fue uno de mis laburos. Hoy se enteraron de eso, Sí, ¿ves? sí, Cosas no, que la primera vez. aparecen. Laburaba la calecita, el que hace con las sortijas. Estaba así, el globo también. Estaba el globo también. En Saltaban el los globo donde chiquitos, saltaban los chicos, sí, fui rotando por todos los varias juegos. cosas. Así que hay mucha gente que tiene culpa, que no tiene la culpa. Tipo, Muchos niños Claro. le arruiné la vida. He visto cosas ahí. Primero en el parque y después, bueno, con la editorial y con los cómics, con todo. Y lo sigo haciendo en la comiquería. Exactamente. Y con la Recomendando calavera cosas. esa de tela que hace. También, sí. Entonces ahí fue ese. Fue, en realidad, el lo Parque fuimos- Centenario, además, el Puente Centenario. Exactamente, porque Justo. Espera, una- suena el teléfono.
Ahí está. Perdón. Hable el del teléfono, hable. No, por es del favor. de inmobiliario que tuve que pagar Pagale. No, y fue ahí, lo fuimos a buscar a Pablo, que yo puse ahí en Facebook el otro día, que compramos un whisky muy barato con el Diego. un W, una cosa así. No, creo que era peor todavía. Y nos fuimos con esa intención, y nos ponemos en pedo, loco, qué sé yo, y lo fuimos a buscar a él después de Escribimos la como una. una especie de manifiesto. Sí, era, ¿Vos había lo un- tenés? sí. Ah, bueno. No sé si lo tengo, eso. Como un manifiesto de llanto de mudo. No sé si estará en algún lugar, pero... Una Estaba. declaración de- Y en Sí. la primera revista debe estar. En la primera puede estar, Yo me lo parece tenés que en sí. algún lugar en mi casa. Sí, él me hizo un retrato a mí. Tomamos muy poco de whisky porque era impasable. Y prendimos ahí unas velas, ahí nos cagamos de risa y después nos enteramos, lo loco que nos enteramos que ese mismo día, más a la noche, habían asesinado al sereno del Plaza Austria. Ah, sí, Así que estábamos con un cagazo, che, nos van a venir a buscar a nosotros, que habíamos hecho una macumba ahí abajo. Bueno, mamita querida. Y lo primero que hicieron, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? De Llanto de Mudo y fue la revista de Bukowski, fue lo Sí, primero. y sí. Y el cómic. Necesitábamos para comprar whisky barato. Sí, Primero algunas que se nos cosas. ocurrió, agarramos, truchamos unos poemas de Bukowski y lo Que no imprimimos había por tampoco. 2 pesos y lo vendíamos. Una actividad que continúa. Sí, a sí, sotoboche, sí, pero continúa. Es que también la situación lo permite, ¿viste? Claro. En ese momento no llegaba nada, había que hacer algo. Y empezaron a sacar las cosas que le gustaban. Yo me acuerdo que Diego me dijo de una de las primeras cosas, el manifiesto dadaísta de Sara. También, Y- sí. Y empezaron Sí. a sacar cosas que no había, digamos, tampoco. Sí, sí. Claro, era la, difícil de la conseguir, ¿no? revista La Llanto Después de Mudo hicimos fue el eso. Llanto de Mudo, claro, que tenía poesías y dibujos. Sí, escritos. nuestros y de gente amiga. Sí. Y Tenía el algunos Crespo, textos. ponerle unos dibujos que también. Sí, textos de Artaud, así, cosas así. Fue un rejunte de todo lo que nos gustaba. Y después, y siguieron ahí, ¿cuánto fue eso más, así bien fotocopia? Yo en verdad lo conocí a Diego, quería contar la anécdota, cómo lo conocí. Cierto. Éramos re chicos, teníamos 16 años por ahí. Y nos conocimos en las bateas de las librerías de usados de la Colón. Ajá. Así fue que nos conocimos. ¿Por la el Javier? pasión por el cómic, ¿El claro. Javier? Lo que se vieron muchas veces Esa, y- buenas otras. de Claro, que una se de veía tantas mucho. veces de Claro, verse, dijeron, revisan, che, es loco, que ¿qué en estás esa época buscando? no había comiquería, no había nada. Los únicos pocos cómics que había estaban ahí en las librerías de usados. D'Artagnan, todo eso. Y no, nos gustaba más el cómic yankee a nosotros. Era más... Batman, todo eso. Bueno, Sí. claro. Claro, Batman, Superman. Creo que y las cosas dark. en la calle Olmos había una, Más dark. como una casa de usados que empezó a vender cómics importados. Y Que no sé si era de... la que más nos Padre, gustaba también, donde creo que nos debíamos haber conocido, en que era de Rubén. ¿Se acuerdan ustedes de Rubén? Sí, Ese tipo el otro boludo Rubén. que estaba Sí. en la Colón. Sí, El otro Rubén. gringo, También loco se ese. murió. Que ahí podía encontrar desde Sí, libros todo, de un todo. cabo nazi Sí. hasta cualquier Yo cosa. lo admiraba, ese era un referente. Ese tipo de esa librería era Estaba re sin loco duda un también. referente. Sí, sí, estaba también re una Yo persona. compré las reglas del Jet Kundo de Bruce Lee. Me acuerdo. Bueno, Nunca y, hice Jet Kundo. y ahí nos conocimos, así peleándonos por los cómics. Ahí, vos coleccionás cómics, sí, yo también. ¿Cuál tenés? ¿Tenés tal? Yo tengo tal. Bueno, te presto el número 1, la muerte sí en la son familia de Batman, vos prestame tal cosa. Y así nos hicimos amigos. ¿Y vos, Yo Fede? quedé pegado porque lo conocí a Pablo en la secundaria, así que... A nosotros éramos Bueno, compañeros de secundaria. así Claro, que... ¿y también te gustaban los cómics y toda esa historia? No, más por Iba ellos. por el otro lado. Yo era más por ello. Después sí, ya como no sabía qué hacer de la vida, algo Enganchamos. tenía que hacer y nos enganchamos en toda esa batea. Yo siempre andaba mucho en la imagen, había empezado a estudiar cine, entonces le sacaba fotos para él, sacamos para Pájaros Negros. Che, ¿y el Entonces, primer cómic? no, se sí, Era acuerdan? raro porque yo iba a la escuela de arte, a plástica, él iba a cine y Diego a filosofía. así que era... Pero nos encontramos en los recreos, en la facu, Sí, no sé, ahí. en el bar ahí, en Sí, en la ese facultad de momento filosofía, ya- nos juntamos ahí. No, aparte en ese momento ya hacíamos música nosotros con los otros También, chicos y sí. Diego quedaba pegado, entonces era borrachera, ensayo, recitales y toda esa historia, así que... ¿Se acuerdan del primer cómic? ¿Qué hicimos? Sí. Sí, me acuerdo. ¿Cuál es? Pájaros Negros se llamaba. Era de Era- guión de Sí. Diego. Claro, el Diego me pasó varias cosas que escribía así y a mí yo elegí una y le dibujé, digamos, le ilustré. Claro, y vos Un después poema Fede, también de hiciste Diego. mucho. Y con él sí empezamos a hacer
Y él nos Pasa que sacó fue unas en- fotos, hicimos sí, en como eso. unos collages con fotos. Que hay una foto que después la quise porque buscar nos muchas gustaba veces. a nosotros mucho Dave McKean, que es un ilustrador que tenía ilustraba también la tapa de mucha Sandman, fotografía. hizo como algunas novelas Que gráficas mezclaban, digamos. de Sí. Batman, todos, claro, con viste fotos arrancadas y esas cosas. Pero todo así. Con a- fotocopia a pecho, media a- movida. Sí, es a que remo. siempre la idea fue esa, no es pensar a ver cómo lo hacemos, lo hagamos, qué importa, si total, ¿qué perdemos? ¿Viste? Claro. Somos nadie, lo hagamos, ¿viste? Era esa Sí, idea. no había, era distinto también todo, ¿no? No había internet en No esa había nada. época. Era otro mundo. Entonces, cambió mucho ¿y dónde todo. Vendían así, onda, mano a mano. Sí, sí, mano a como mano. ahora más o menos. Sí, igual. A Creo los que amigos, eso a no los ha cambiado. parientes. Eso no ha cambiado, te digo. Los amigos, los parientes. Sí, sin boleta. y- Venga. Sí, obvio. Sí. Como ahora. ¿eh? Sí. Sin, bo- es sin boleta y sin boleto de Pasaron regreso 20 también. años. No íbamos, no sabía si volvíamos, pero bueno. ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que pasó, digamos, se convirtió de ser un juego, o un entretenimiento, o una actividad que compartían ustedes, a, digamos, a tomarle la dimensión de una editorial y, bueno, la tarea de multiplicarse? No, y eso es más ya todo de Diego, digamos. Esa es Sí. la parte profesional. Es que era más ya- el oficio de él. Más que la Yo literatura, el sigo oficio de Diego era la edición. Lo tomó, Claro, lo parece. tomó desde el Él, vamos, él digamos. se dio cuenta Sí. que había una beta ahí que podía ser una profesión. Aparte también está y se relacionado puso- con el trabajo del padre, que está todo el día imprimiendo cosas, entonces estaba ahí. Claro. Claro, se dio Claro. eso, también fue un factor importante. Que O sea, el eso padre ayudó fue también. imprentero, ¿viste? Tenía todo ahí a su alcance, todas las herramientas. Y desde siempre fue diferentes. porque lo que se repetía mucho estos días cuando veía muros de Facebook y de gente, de millón de gente que lo conocía, era esto de, viste, que es cierto también, nos sacó el libro a todos. No me acuerdo quién fue el que dijo nos hizo debutar a todos. El que nos hizo debutar. El Hoppy Hoppy Haynes, exactamente. El que nos hizo debutar a todos, Sí. porque nos sacó el primer libro de todos casi. Sí. A mí me sacó el primer libro Andrés, pero después Y empecé que, a laburar con él. que y- también fue esa la idea, que también con él así nació así, ¿quién somos nosotros para ir reciclando diciendo este sí, este no? Era Claro. hagamos, hacer, Bueno, hacer, eso ¿viste? también me parece algo que admiro mucho de Diego, pero a mí me costaría mucho. Por ejemplo, yo digo así, lo más difícil de la tarea de Diego es decidir qué es lo que Que imprimir y qué no. que Para no. mí es una responsabilidad eso. Y me cuesta y armar como un, ¿viste? Como una línea editorial. Eso, yo, Pero por eso- ejemplo, eso eso, está yo bueno, no lo puedo- eso es no lo de siempre, podemos Diego, suplantar ¿no? en eso. Sí, es que Es yo, muy por ejemplo, difícil. cuando laburamos, hacíamos la historieta, siempre se acercaba alguien, está bueno, ¿viste? No era, no, vos sos tal, no, siempre era esa intención. Sí, teníamos. sí, Qué sí. bueno lo que hace este loco, era sumar a la gente, o sea, Claro, no sí, era rechazar, sino sumar. Entonces eso también, por eso digo que el oficio de Diego era ese también, de editor, pues Claro. le interesaba eso, que Sí, eso se sí, diera sí. la luz. Que yo las últimas veces siempre le hablaba, decía, bueno, esto a futuro, lo que estás haciendo ahora, va a formarte parte de la infraestructura informática a futuro, que de acá a 30 años los artistas, escritores van a tener esa infraestructura de información de que él publicó unos poemas, vos también, libros, y todo se editó a través de eso. Entonces, muy importante. Sí, O sea, que no va a tener dimensión, ni tiempo, ni final, sino que es algo que forma parte ya de la historia de Córdoba. Sí, de una. Es que es Entonces, imborrable. digamos. Sí, Sí, cierto. eso. Que eso yo lo escribí el otro día, que vos me decías, que rescataba eso de estar con Diego, de que no importaba nada, o sea, sino para qué hacer las cosas. Y ese era el espíritu que él tenía también. Sí, habría que hablar, interrumpo, pero hablar un poco de Niño Azul y de Desiguales, que son como los dos cómics que hizo con vos, pero además de que estaba Nicole Shanghai, el Lu, el Sí, Man, varias cosas. a la todas vez. las primeras historietas que saca Jan. Sí, y Niño Azul apareció, yo creo que estaba ahí medio que dejaba de estudiar cine y empecé a hacer unos dibujos muy torpes y malos, como no era tan dibujante en ese momento. Y como nos juntábamos en la casa de Diego a ensayar, a tocar canciones, que era una semana 10 canciones, la siguiente otras 10 y así. Y yo tengo esto, bueno, nos juntábamos de esa manera. Entonces yo le mostré unos dibujos, está bueno, hagamos algo. Y empezamos a escribir textos cortos. Escribí esto, se lo daba a él, bien a lo surrealista, ¿viste? Y él seguía y así, bueno, voy a ir dibujando y empezamos a armar esa novela gráfica que salió
así, de pecho, como Y que debe hagamos. haber sido la primera, en una época en que la novela gráfica era algo que no se hablaba. Sí, no se hablaba. Si recuerdo que la presentamos acá en algo que había hecho la ASPID, en un evento acá que se juntaron chicos de Buenos Aires, que ahí nos dijeron, no, ustedes son los de Niño Azul. Es decir, de fanzine a una novela gráfica, una cosa así. Es que vos sabés que no sé si, pues el fanzine es una cosa, y con Diego no sé si hicimos lo mismo que Pájaros Negros, no era un fanzine, era una historieta con una estética. O sea, como que siempre se arrancó a hacer algo con una identidad propia. Pues el fanzine es una fotocopia y nunca hicimos fotocopias. Sí, más fanzine era nos fuimos al carajo. Eso era un fanzine que decidimos hacerlo para hacer notas de cómic, qué sé yo. Pero siempre fue hacer, expresarse, como sería. Claro, debemos decir, Sí. lo que todo el mundo reconoce ahora estuvo siempre, digamos. Claro, sí, hinchas del principio. Bueno, unos hinchas Es que era lo que nos gustaba a nosotros, lo que nosotros mamamos y leíamos, ¿viste? Constantemente, sí. El Queríamos laburo- copiar, ¿viste? Las cosas que nos gustaban, así, Sí. así arrancamos, digamos. Claro, por cual. eso, el laburo de ese Diego también es constante. Sí, sí, sí. Las ganas, toda esa historia. Sí, sí, de no, hacer y hacer, nunca hacer. bajaron, siempre fue igual, sí, Ujú. sí, sí. Siempre ha tenido la misma impronta, por decirlo. Sí. Bueno, chicos, bueno, gracias por venirnos porque es como, Bueno, Por favor. ni siquiera, nada. como que, no sé. Está. Sí, sí. No- no Sí. me- Bueno, no pero puedo es decir lindo nada. tener, digamos, el testimonio del inicio de todo esto que en definitiva nos une acá hoy, que bueno, más que es Diego y obviamente su trabajo, que también es por lo cual se viralizó y se multiplicó y bueno, evidentemente quedó manifiesto su legado en estos días. Así que, Sí, bueno, sí, es algo que no nos esperamos para nada, si bien él tenía ese problemita en el corazón y siempre estaba la posibilidad, la verdad que nunca nos imaginamos este momento que íbamos a estar así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Sí. No hay que darle más Sí, vueltas. hay que seguir y vamos a tratar de seguir con todo como podamos, no vamos a editar al nivel que editaba Diego, pero algo haremos. Sí. Algo haremos, exactamente. Vamos a escuchar un poquito más de la música de Diego y se va preparando ya para, lo llamamos a Juan Ferreira, que es como después la segunda etapa, digamos, ¿no? Sí, sí. Y Como está casi ahí primera, también, ¿eh? segunda. Sí. Como una, y está hablando por teléfono, así que vamos a escuchar un poquito más de música.
Bueno, seguimos. Ya lo tenemos sentado acá a Juan Ferreira. ¿Cómo va? Yo recién dije la primera parte, segunda parte es más o menos Sí, ahí. como indiferente, digamos. Sí, lo mismo. Cuando empezaste a laburar con Diego, que lo conociste muy parecido Sí, a bastante, Pablo, ¿no? bastante cerca. Es más, yo me acuerdo que en LIR del Colón, no era ni LR, era vendían libros usados. Estaba Javier y yo compraba cómics y me mostró Pájaros Negros. Antes de conocerlo a el Diego, cómic de él. y lo compré. Ah, ¿él te mostró? No. Javier sí. Barbero era el dueño Me lo del- mostró de la calle Olmos, y ¿no? lo compré a Pájaros Negros. O sea, fui antes de pertenecer a Santo Mudo, fui cliente. Y compré, debe haber sido uno de los 5 que compró Pájaros Negros. y bueno, y lo vi y me encantó. Los chicos nos contaron, pero Pájaros Negros era como un sobre papel manteca. Y el cómic eran hojas sueltas de cartulina impresas. Era impecable, era como de Dave McKean. Dave McKean lo hubiera visto y le hubiera gustado. Estaba bárbaro. Y yo dije, uff, muy bueno. Y eso fue lo Vos ya primero. estabas buscando, ya dibujabas. Yo sí, ya dibujaba de siempre. Me gustaba la historieta y quería dibujar. Y después, al tiempo, ya LR se fue a la galería de ahí de 9 de julio. Y me acuerdo que estaba buscando cómics, qué sé yo. Y yo tenía una remera de Radiohead, que soy fanático de Radiohead. Y Diego también, le gustaba mucho. Y me acerca atrás y me dice, buena banda. Y me doy vuelta así, que soy, y me pongo a charlar. Y Javier agarra y dice, mira, Diego, él es Juan que dibuja. Diego, él hace guiones, porque no hacen un cómic juntos, algo así, no sé qué dijo. Sí. Y ahí lo conocí, a Diego en la comiquería. Y de ahí pasé de yo leía Superman, era lo único que me gustaba, compraba Superman. Y Diego me empezó a decir, no, lee esto. Y me empezó a dar Preacher y estas cosas distintas para leer y no sé qué, y me abrió un poco el bocho. Así que Y ahí el tiempo empezaste. y ahí teníamos ganas de hacer algo, pero no sabíamos qué dibujar, qué hacer, porque él me mostró Pájaros Negros y todo eso, y queríamos, hacer superhéroes, porque nos gustaban los superhéroes. Y LIR una vez en una feria del libro llamó a Ariel Olivetti y hizo que firmara unos cómics que él hacía, que había empezado a trabajar para Estados Unidos, Ariel. Y con Diego vimos que este guaso laburaba para Estados Unidos, qué sé yo, y dijimos, bueno, hagamos un cómic de superhéroes bien medio yankee. Se puede, como que nos dio pilas verlo al tipo este laburar. Y ahí nomás mientras charlábamos, se nos ocurrió hacer a Elvisman. Pero como Diego siempre hacía, todos los personajes eran unos losers terribles. Así que era un gordo asqueroso que chupaba y el poder lo sacaba de emborracharse. De Las Vegas más que Claro, él. sí, era era un guaso que tenía el traje de Elvis nada más, porque era parecido. Y bueno, y ahí nació, pero me acuerdo que una de las cosas que me había dado Diego para leer era Watchmen, y había leído Watchmen, entonces tiene tipo el cómic que al final tuvo toda como los cuadritos posicionados como Watchmen. Y lo hicimos en un mes, así. Desde el momento que lo inventamos me puse a dibujar y él escribir, y escribimos entre los dos y nos juntábamos y charlábamos y tomábamos y estaba buenísimo. Y en un mes lo sacamos y fuimos a la imprenta del padre, y ahí nos pusimos a imprimir, a hacer las chapas, a comprar el papel, a engramparlas, a guillotinarlas, a armar todas las revistas. Estaba buenísimo. Y bueno, de ahí yo dije que ahí, cuando lo conocí, Diego, pasé de dibujar por boludeces en casa a ser historietista. Ahí aprendí a hacer una historieta, porque había hecho historietas, pero era 5 páginas, 4 páginas. Y ahí con Diego aprendí a hacer una historieta y juntos hicimos una historieta. Fue la primera vez que hice una historieta. ¿Y laburaste después más con él? O... Hice no me acuerdo, creo que 5 números de Elvisman. Y después hice con un amigo, hice 2 números de Lud y una historia aparte, y después ya no hice más nada, porque ya me tuve que poner a laburar. Sí. Pues ya empezaste a laburar para afuera, digamos. En realidad empecé a hacer animación, hacía Orson con... Acá hay otro más, Sí. otros delincuentes más. Ahí está. Y ahí me fui un poco de la historieta, pero después Orson se fue abajo por el 2001 y ahí empecé a hacer historieta de vuelta. Y después volviste y hace Pero un sí, año sacamos... no, bueno, con Diego también siempre quedó la idea de hacer 10.000 cosas cuando empecé a trabajar para Image Comics, el editor de Image me tenía como mucha confianza y me dijo, che, si quieres sacar un cómic vos propio, sácalo. Y lo primero que llamé fue a Diego, tipo, che, tengo una oportunidad de meter algo acá, hagamos algo. Y queríamos hacer Elvis
Elvisman para Image y le mandamos todo. Y empezó a dibujar las páginas de nuevo, todo. Pero el tipo se asustó porque tenía miedo que la familia Presley en Estados Unidos no hiciera un juicio. Una boludez, porque yo me acuerdo que en convenciones de cómics... Se podría haber llamado Pelvisman o algo distinto. Sí. Salió impreso en Estados Unidos Y después ya, bueno, después de Calder y todo, que salió en llanto. Y después sí. Un laburo tuyo. Sí, le agarré Calder y lo podía, como es mío y de otro chico de Estados Unidos, dije lo publiquemos en Argentina porque no había publicado nunca nada en Argentina y obviamente le iba a hacer con llanto. Ningún problema. No digo, fue Elvisman para vos una suerte de formación. Sí, también, con ¿no? eso aprendí a hacer historietas. Es la mejor forma de aprender es haciendo, como así digo todo. Que me ponía a pensar, che, a ver si armamos un libro y sacamos y qué sé yo. No estaba 3 años analizando si iba a vender o no. Lo hacía y después si vendía o no vendía no importaba. Y con eso, y así fue como hicimos Elvisman y todo. Me puse a dibujar y mientras dibujaba aprendía. Y el primer número es una poronga y el segundo es una poronga un poquito más linda y así iba mejorando de a poco, se pone cada vez más linda, después ya era panza, ya cara, no sé qué digo, y bueno, con él aprendí un montón. Sí, obviamente con Elvisman, si no hubiera hecho Elvisman hubiera tardado mucho más o hubiera hecho otra cosa, no sé qué hubiera pasado, nunca se sabe, pero sí, obviamente fue clave. Bueno, y lo otro que me parece importante es que, bueno, la diferencia de estilos con los que podía trabajar Diego, digamos que no era prejuicioso en nada, porque tu estilo es súper clásico y lo de Fede era algo más experimental. Con Shanghai después sin nada que ver. Sí, le encantaba a Diego, le gustaba todo. Y sí, escribía poesía, escribía historietas y hacía música, así que todo, podía hacer lo que quisiera. No discriminaba en lo que leía, ni discriminaba en lo que hacía, ni en a quien editaba. Así que, soy un maestro. Volaron palomas. Perdón, estábamos en otra cosa. Lo que decíamos, lo que dijimos igual con Pablo y con Fede, digamos, recordar a Diego como era, digamos, así muy... Sí, a él le gustaba reírse. Y sí, a mí lo que más me gustaba de Diego no era tanto después, por ejemplo, obviamente hacer los cómics y qué sé yo, pero ya cuando pasaba el tiempo lo que más me gustaba era tipo juntarme y a tomar algo y las historias que nacían de charlar, las historias que salían de borrachos estaban buenísimas, tipo, se nos ocurrieron 10.000 historias que nunca las vamos a dibujar, pero eran muy divertidas y lo que vamos a hablar en breve, los asados épicos de, claro, de Cortés. Así. Yo no fui tanto de ir a asados, era más al principio era más de bares y cosas así, o no me acuerdo dónde también, en mi departamento o en algún lado, pero siempre esos encuentros estaban bárbaros. ¿Te acordás de alguna historia así de estas que haya quedado como para el recuerdo entre ustedes? Y es que no se guardaron en el recuerdo de ninguno, porque me parece que estábamos muy borrachos. Era al principio cuando, por lo menos yo, que empecé a conocer el alcohol. No se guardaron en el disco. Y sí, terminaban ahí, eran muy de palabra, no era que salíamos y saltábamos y nos metíamos en auto en contramano en la peatonal, pero no pasaba eso. Pero... Digo, era medio así remate, así un tipo sitcom, digamos. Sí. Sí, o siempre agarramos a alguno y lo teníamos de punto, cosas por el estilo, que era divertido y no lo entendía el otro, cosas por el estilo. Así que, bueno, Juan, también, no sé si decir gracias por venir, no me sale... no, obviamente que iba a estar. Estamos ahí todos, digamos, en esto. Una anécdota, a ver, que me acuerdo con Diego... Claro. Pero es más con Diego que Nico Brondo también, que estábamos en Rosario, me acuerdo, en una de las convenciones, y Nico se estaba por casar. Entonces digo, Nico, digo, ya tenemos que organicemos ya la despedida de soltero acá. Digo, te conseguimos un travesti y te enyesamos un travesti. Digo. Apenas, y hicimos 2 cuadras y nos encontramos un travesti con un yeso. Y estaba ahí, y Nico se empezó a reír, y Diego se empezó a reír mal, y no podíamos creerlo. Bueno, no te pongas así, Diego.
Se armó. Mirá las palomas. Mirá, está. ¿Qué fue? Y bueno, Bueno, está ahí. una suelta de palomas. Y o capaz que un travesti enojado. No, un travesti con... Y bueno, Sí, encontramos un travesti con yeso ahí en el Cairo, haciendo estacionar autos. Y ahí... Ah, aparte, naranjita. Sí, era un travesti naranjita con enyesado y tenía pelo rubio, así de... cortito encima, porque era como... no estaba vestido a full. ¿No pasó el personaje eso? No. No, O sea, por ahí debe andar. tendría que haber sido Sí, personaje. por en ahí cualquier debe momento. andar. Bueno, Juan, Gracias. No, Juan. gracias sí, por invitarme. Gracias, no, gracias por recordar así a Diego y bueno, eso es lo que tendremos que hacer, digamos, Y sí, obvio. ¿no? a partir de ahora. ¿Mm? Así es. Bueno, Vamos a escuchar un poquito más de música de Diego, de Traje Desastre, o estamos escuchando el otro. No sé ahora qué estaba sonando. El 2. Sí, el 2 es de Traje Desastre, es el Traje Desastre. disco que llegó a editarse. Y Pero llamamos no. para que se preparen. No se dañe. ¿Está Hoppy Hayes? No. No está Hoppy Hayes. Bueno, Lo para presti- los que nos están escuchando y no están acá presentes, Sí, vinieron muchos hay amigos. Muchos amigos. Y bueno, cada uno saludan por ahí, comentan. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de los asados de llanto, así que lo llamo a Flavio. ¿Flavio está? No, tampoco está. Ahí está, bueno, suba. Y también para agregar otro tipo de trabajo, lo vamos a llamar al Seba Pons. Vamos a compartir asado y pulp. Vamos a hacer. Sube un poquito. Sin ritmo, cierra más y más esta canción. Cada mirada hacia ese horizonte sin dolor. Cierra más y más esta canción. Y mañana cuando traigas el día, traerás un nuevo sueño, un nuevo sueño, un nuevo sueño. Un nuevo Bueno, volviendo un poco, vamos a hablar de algo que era como una marca, por lo menos se convirtió en una marca desde que yo lo conozco a Diego hace aproximadamente 3 años, que era el asado. El asado era como una especie de ritual insalvable de sábados y o viernes o sábados, donde era una tertulia de la que se iba desde, se podría nombrar a Walter Pico, un central de Boca de principios de los 90, a Diógenes o algún filósofo romano como Séneca. Se iba- Era 8 pico. Sí, un grosso. Walter, ¿era 8? 8. ¿No era central? No, 8. Mira, me equivoco. Volante por derecha. Otro que conoce a Walter Pico. Es difícil conocer a Walter Pico. Lo que pasa es que yo soy hincha de Newell. Claro. Y Pico pegó el penal en el Como travesaño en el 90. esas cabelleras así como Larry Saldaña y toda esa historia. Tal cual. Los asados de Diego, digamos, es decir, son difíciles de explicar, pero eran una cosa espectacular porque la charla variaba efectivamente desde ahí a cualquier lado y se hablaba incluso fuertemente con argumentos poderosos desde cine a poesía, literatura, cómics, y nos cagábamos de risa. Había mucho humor sobre todo, eso, es lo Eso, que sobre todo nos El alcohol ayudaba bastante. El alcohol En ayudaba casa, bastante, ¿no? No sé, exactamente. Diego No, había, durante los años íbamos cambiando la bebida oficial. La primera fue el Cinzano, de que después cambió al Amargo Obrero. Y en el medio, Mateo nunca hacía otra cosa que tomar Fernet. El Mateo no entraba en la bebida oficial.
Pero a lo que me quiero referir con esto es, digamos, a la capacidad de Diego de hablar de un montón de cosas con conocimiento, sin bollar, digamos, desde el fútbol, el box a la filosofía, digamos, es decir, con una bocha impresionante. Tenía mucho conocimiento, pero no es que lo usaba de una manera solemne, digamos. O sea, Sí, era muy desenfadado para hablar de cualquier cosa. Sí, Pero, incluso para bromear acerca de eso. Digamos, acá recién nos acordamos con Flavio en los últimos tiempos estábamos intentando hacer una antología de poetas que se parecieran a Alf. Teníamos unos cuantos identificados, pero no. Había varios identificados, había casi 5 o 6 poetas. Y era motivo de charla diaria por Facebook. Sí. Era como, Íbamos identificábamos poetas parecido a Alf y pasaba al Facebook. Íbamos subiendo la obra de los poetas parecido a Alf. Y otras cosas. Como dicen. Buscábamos, esto sí es un juego mucho más de Flavio y mío que de Diego, pero que lo metíamos, que era buscar poesías decididamente horribles y leerlas. Digamos, uno aprende más leyendo las poesías decididamente horribles que las que son mejores. Entonces, bueno, en algún momento intentaremos hacer la antología de poetas parecidos. El problema es que no hay que se le puede decir que están en el Claro, no se le puede decir el poeta antologado. Exactamente. Yo estaba pensando, yo a Diego lo conocí hace 20 años. Él estudiaba filosofía, yo estudiaba letras y él andaba mucho con un loco que yo estudiaba todo el tiempo. ¿Qué querés que haga? No, el micrófono en la boca. Ah, bien. Sí, no toque el cable. Y Diego en ese tiempo ya tenía como esa cuestión generosa. A mí me regaló, por ejemplo, los 3 primeros libros que habían editado en Llanto. Hola, ¿así? Sí. Y que los tengo todavía. Está un libro de poemas de él, un libro nauquino también, Gustavo Ponce. Y después durante un montón de tiempo lo perdí de vista. Y fui viendo cómo crecía Llanto de Mudo, crecía, editaba gente, qué sé yo. Pero, digamos, somos como los dos temperamentos opuestos, digamos. Él era el hacedor y yo soy una máquina de impedir. Entonces, digamos, cuando vos estás en ese lugar, sos un poco cínico. Y el cinismo siempre es una herida, digamos, ¿no? Estás como fracturado, no podés. Estás como con la rueda rota, pero lo único que podés hacer es reírte de los otros, qué sé yo. Entonces, durante mucho tiempo, es bueno que lo confiese acá, digamos, en este lugar. Es valiente, lo digo de mí mismo. Yo decía, estos boludos que editan gilada, que se autoeditan, son... qué sé yo. Y después, en un momento, empecé, digamos, pasado 10 años, 15 años de inacción absoluta de mi parte, empecé a ver que el loco era un fenómeno y tenía millones de cosas editadas y todo el mundo había editado con él. Empezó a salir Palpas hace un año, un par de años. Hace 2 años. Y en un momento dije, loco, ¿y yo por qué no publico en esos lugares? ¿Por qué Llanto de Mudo no me llama? Entonces, en un momento, cuando el loco inventó el libro mío, que recién pasaba la etapa, porque yo había publicado el primer libro de las columnas de La Voz y después él inventó, ustedes dos lo inventaron, les gustaban esas columnas, inventaron el libro y empezamos a reunirnos en los asados. Eso que decís vos, el loco, vos decías, tenía como una erudición que no ostentaba, digamos, y viste que durante mucho tiempo digamos, hay como una sobrevaloración de la humildad en el discurso público, pero en un momento te das cuenta de que decir que la humildad está sobrevalorada es como un problema tuyo, digamos, porque el loco era humilde y era realmente una cualidad muy, muy valiosa del chabón, ¿no? Sí. Hasta el punto que casi digamos, nos hemos visto un par de veces, después empezamos a editar el libro, qué sé yo, y me empezó a invitar a la casa, a los asados, te abría la puerta, estabas con su familia, te comías el asado, el loco era como súper generoso y realmente te hablaba de cualquier cosa, tenía como un temario gigante. Entonces, después de 3 o 4, esto es muy loco lo que voy a decir porque es la peor nota de toda la noche, digamos, pero en un momento cuando cuarto asado, qué sé yo, digo, claro, yo me perdí ser amigo de este loco.
como por pelotudo, digamos, por todo lo que, por ser una máquina de impedir, a diferencia de este loco que hacía, y yo siempre medio refugiado, no mezclándome. Me ha pasado con mucha gente, ¿no? Pero con este loco particularmente, en un momento dije, pero este loco tendría que ser amigo mío de toda la vida. Nos cruzamos a los 20 años y después era, digamos, se podía hablar de cualquier cosa, era un fenómeno, editaba un montón de cosas, era súper generoso para prestarte cosas. Y es muy loco porque es una cosa que empecé a pensar hace un par de semanas. Vos sabés que acá están los dos sentados, está el Seba también, que el Seba mandó algo que lamentablemente no vamos a poder sacar este año, que es la antología narrativa de Llanto. Y el Seba mandó un texto bastante picante. Entonces, el Diego siempre, y los que lo conocen en Chateo con él seguro se van a acordar de esta frase. Vos le dabas algo, le dabas algún texto, algo. Yo le pasé, le dije, mira los textos le pasé el libro Recuerdo de Córdoba. Está bueno, veamos si podemos sacar las que faltan. Y siempre te decía, escribía lo mismo, jo, saquémoslo. Y siempre, ese era él. Y cuando me pasó el texto tuyo, me puso jo, lo vamos a sacar. Es decir, siempre era la idea de Diego esa de le tenía que gustar al chabón, le tenía que gustar, realmente le tenía que gustar, y le tenía que picar algo, ¿me entendés? Pero incluso si eso no pasaba, tampoco dejaba, lo dejaba sin libro a alguien, ¿me entendés? Pero el tipo laburaba así, digamos, desde ese toque, digamos. Es como una lástima transformar a una persona en símbolo de algo, ¿no? Pero en Córdoba hay un montón de gente que hace un montón de cosas, que hace cosas pero a lo loco, digamos. Y hay otro montón de gente que como en mi caso durante muchos años es más bien entre retraída, cínica, trabada, etcétera. Creo que el loco era como el símbolo de un montón de cosas que pasan en la ciudad, digamos. Es un tipo que hacía, le hacía hacer a los otros. A mí me sorprendió ver eso y creo que llegué a la conciencia de eso más bien en estos días, digamos. Antes de pasarte a Pulp, te digo, la única cosa que lo escuché vanagloriarse en su vida, por lo menos de los 3 años que yo lo conozco, es que hacía el asado sin luz y que le salía bien. Es lo único que lo escuché así, Tomás Gil, me decía, lo hice sin luz. Y eso es lo único que lo escuché así como, porque alguna vez puse ahora en estos días que era cierto, no era una pose. Los últimos 3 años me decía, me llamaron de la revista tal para hacer una nota, le di tu teléfono, lo hace la voz. Me decía, no quería poner la cara, salvo cuando digo, boludo, no voy a hablar yo de los 20 años, habla vos. ¿Sí? Entonces, pero no quería, no le importaba en serio el tener la cara ahí expuesta, digamos, le importaba otra cosa, le gustaba otra cosa y bueno, la idea con Pal es esa, un poco eso es lo que quería decir, digamos, a Diego le llevabas algo que le gustaba y el chabón dice, bueno, vamos para adelante, y lo hacíamos como sea, pero lo hacía, y últimamente lo hacía ya a un nivel muy pro, ¿no? Es decir, Pulp es una muestrario de eso, pero cualquier otro libro que tenga por lo menos... Y principalmente las historietas. Las historietas, los últimos claro, 3-4 años le dieron otra cara a Llanto de Mudo también, claro, ¿no? Una cosa bastante pro, muy pro. La hicieron conocida a nivel nacional también, y bueno, estos últimos 3-4 años fueron muy importantes. Antes Llanto de Mudo tenía otro matiz, ¿no? Más claro, under. Sí. Pero bueno, nunca perdió Diego su forma de ser, ¿no? Que siempre fue la misma. Che, Seba, bueno. Sí, no he hablado, no. Me gusta mucho el silencio de la radio. Sobre el cuento que vos mencionás, me gustaría ahí empezar por ahí. Ese cuento es un ensamblado de un montón de cuentos sueltos que tenía hace tiempo, pero para mí, porque hago vivir situaciones terribles a escritores de Córdoba, aparece Martín Cristal, Lamberti, aparece Flavio, sí. Aparece sí. Aparece Dema, aparece Sabino, varios. Entonces como una cosa para mí, y decidí cuando Diego me dice, che, ¿querés participar? Todas esas cosas que tenía dando vuelta las ensamblé y se las mandé a Diego también como en una manera de probar si tenía un límite.
en ese sentido. No. Si tenía un límite de decir, no, loco, acá se nombra mucha gente que yo quiero, bueno, había mucha gente ahí, y el loco no me dijo no. Y dice, che, no podría ser una alias, esto, este otro, pero vamos. Pero sí. lo primero que me escribió es, sale. Sí. Sale. Entonces también fue A mí por me ahí. mandó y me puso Y jojo. lo escuchaba sobre el cinismo. En mi caso era una cuestión contraria por donde conocía a toda la gente de Llanto del Mudo y todos los que editaban ahí. Yo siempre los veía desde lejos. Yo muchas veces lo he dicho también con escritores de Córdoba y todo, con los que he estado sentado al lado. Muchas veces, no, pocas veces, lo tendría que decir más seguido. Yo me siento yo los admiro, me siento entre héroes. No sé qué hubo ahí, no sé. Me siento muy afortunado de que la casualidad y el azar me haya llevado a entablar un diálogo con esa gente, con distintas personas. Y del mundo de cómic era el último que había estado ahí como muy, muy lejos, mirándolos siempre desde afuera, tanteando las revistas desde afuera, algunas veces pasando por la comiquería, y se dio la casualidad esa. Yo recuerdo un ensayo de Fabián Casas que nombra a una serie de músicos y termina el tipo diciendo, estoy orgulloso de haber nacido en esta generación. Y yo me siento así, ¿no? Y además afortunado de haberme acercado a toda esta gente. Y en el caso de Diego, y además pasan los años y yo soy cada vez más retraído. El caso de Diego yo creo que todo lo hizo él, el tema de darme la amistad, darme el lugar. Y Llanto del Mudo en particular, ese localcito, como es el espejo para mí, son los lugares donde uno no puede pasar 5 minutos a mirar nomás, se queda hablando un montón. Me pasa con el espejo y me pasó con Llanto del Mudo, y encontré con Diego un lugar donde hablar de cosas que con otro grupo de amigos no hablaba. Poder hablar seriamente, muy seriamente, de películas de mierda, ¿no? Sí, o de cómics que no son Sí, a la un poco lo que decíamos cómics de antes. Es decir, de Walter Pickwick también te podía hablar de American Pie. El chabón se había visto toda American Pie. Sí, Diego le gustaba mucho la comedia norteamericana, las series Pero también. también te hablaba de veía Bergman, muchísimo. ¿no? No sé en qué tiempo veía todo, Sí, pero, yo tampoco, pero bueno. la verdad que no. No, y lo que Lo yo hacía. admiraba es la combinación. Poder ver ahí una Sí. cuestión que no tenía que ver, ¿no? El pensamiento de un autor manifestado en una película Hollywood, entretenida, así, pochoclera. Y lo veía. Sí, Entonces yo me sentía libre ahí de poder hablar. Y una de las cosas de las que me siento orgulloso de este tiempo es haber compartido allá por el 2012 lo que fue el espacio Poesía. El poder escucharlo, ¿no? Llevarlo al público y hacerlo hablar adelante todo, no Sí, se pierdan es lo que cierto. tiene que decir el loco y que después resultó igual en PAL, pero no por obligación. La presentación de PAL se sintió lo suficientemente cómodo como para hablar, y yo miraba y decía, qué bueno que la gente los esté escuchando el loco porque había algo más, para mí había algo más a su labor de editor, de escritor de guiones, etcétera. Había algo más que tenía que ver con un género que yo admiro, que es el género de la charla con amigos sobre estas cuestiones. Y Diego era un autor de eso, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, que el último tiempo haya podido en algunos momentos Exactamente. hablar con la gente. Bueno, chicos, muchas gracias a los dos Y también yo por venir. Tenía una cosa. Tengo Dale, ahí, dale. quería dedicar Me va a un asesinar tema. esa señora. Sí, ya había hablado con ella. Traje algo. Como decía, yo los veía desde afuera. Y entonces esos asados, yo fui a 3 nomás, 3 o 4. Pero esos asados eran como los viejos cómics, que cada capítulo tenían que volver a presentar todos los personajes. Entonces cada asado uno se enteraba de lo anterior y entraba más o menos, entonces podía más o menos imaginar cómo era la historia. Había Se muchos ve- códigos internos también. muchos códigos internos y todo. Yo paraba en la oreja porque siempre, a veces me iba de ahí, no estaba participando, sino los miraba. Los miraba con esta
admiración. Y en los últimos días, con todas las anécdotas sobre Diego y todas esas cuestiones, pensé en esto, pensé en varias canciones que por ahí compartíamos con Diego, y vi una traducción de esta canción. No me gustó ninguna de las que estaba en internet, entonces le cambié algunas cosas. Una canción de Lou Reed, yo cambié algunas cosas de esta manera. Solo un día perfecto, bebemos sangrías en el parque, y entonces más tarde, cuando se pone oscuro, nos vamos a casa. Simplemente un día perfecto, alimentamos animales en el zoológico, entonces más tarde también una peli y luego a casa. Qué pedazo de día perfecto. Estoy contento de haberlo pasado con vos. Qué pedazo de día perfecto. Sencillamente me tenés agarrado. Sencillamente me sostenés suspendido. Solo un día perfecto. Los problemas todos dejados de lado. Celebrantes de nosotros mismos. Qué manera de cagarnos de risa. Solo un día perfecto. Y existe que me extraviara a mí mismo. Pensaba que era alguien más, alguien bueno. Pero qué pedazo de día perfecto. Estoy contento de haberlo pasado con vos. Qué pedazo de día perfecto. Sencillamente me tenés agarrado. Vas a obtener justo lo que sembras. Vas a obtener justo lo que sembras. Bueno, seguimos, perdón, seguimos y estamos con Mari Salinas y Alexis Comamá, las dos editados y dos amigos de Diego, así que no escucho, perdón. Un poco lo que venimos diciendo con todos, digamos, de que el recuerdo de Diego en lo que no solamente en esto de que era un tipo alegre, sino en la importancia que tuvo para todos, digamos, de Diego. Alexis. Sí, yo venía pensando me dolió mucho, me va a seguir doliendo mucho tiempo, pero pues yo no era un amigo íntimo, ni mucho menos, ¿no? Pero, y yo también, eso que es el SEO, yo lo veía desde afuera, las cosas. Me acuerdo, acá traje el número 3, Llanto de Mudo 3, la revista del 99, y creo que tuve la de Bukowski, pero seguro que tuve la de Artaud. Me acuerdo dónde la encontré, fue en una feria del libro, yo entré recién salida de la secundaria. Hay 3 años de diferencia con Diego, y no sé cómo me llegó eso, y creo que a partir de ahí empecé a leer, digamos, cosas. Digamos, había un libro de Alejandro Smig en ese catálogo, había un libro de Crónicas del Sudeste de Billy Coselé, había otros libros que quizás otros más o menos importantes fueron para mí, pero empecé a leer poesía a través de eso, digamos. Estaba viendo ayer, tengo como 30 o 40 libros de poesía de Llanto Mudo, y decís cómo la importancia de un lector más que del editor, el tipo que da todo desprejuiciadamente que hay veces que uno digamos, esto que decía Flavio, yo también decía, pero ¿por qué edita esto? Pero le ponía la garra y el corazón, y ahora en esa suerte de las cosas pude editar mi segundo libro con Llanto de Mudo, que la verdad es que sí, es una especie de bandera, y estoy agradecido a vos, Guille, y a Diego, digamos. Y recién en los últimos 5 años me acerqué un poco más
si bien había una causa, algo común, que era, digamos, yo participo de Pan Comido, que es un colectivo que estuvo muy cercano en los comienzos a Llanto Mudo. Después siguieron, cada uno siguió, pero bueno, el libro de Diego de le Pan. sacó 100, 200 millones de años luz a todos, digamos, en el sentido de que yo escribía, es impresionante la cantidad de cosas, la variedad, y con 38 años duplica, parece que tuviéramos 120 años, digamos, el tipo. No hay, es muy difícil alcanzar eso, digamos, porque también lo charlábamos esto de la serie. Me contó hace poco que había visto, cuando veníamos a hacer la presentación, decía, pero si tiene un hijo, ¿cómo hace para...? Tiene un hijo, está frente a la máquina cuando siempre lo visitamos, esto es algo común, estaba editando libros, y la última vez que lo vi fue hace 10 días. Yo laburo en el diario y por ahí, bueno, todas las semanas la escribía, pero hace 10 días lo fui a ver, a buscar unos libros, y estaba un viejo que es un poeta castellano, se me fue el nombre, como si lo hubiera matado, Julio Castellanos, y después cayó un pibe, y esa cosa me pareció muy loco, digamos. Esto uno lo puede ver después, ¿no? Esa película. Le estaba diseñando un libro a Julio Castellanos para editar, no sé por qué editorial, pero y la conexión después con el pibe me pareció algo que es una foto del momento, y eso, ¿no? Y me acuerdo, bueno, la última, no sé si fue la última lectura, la compartí con Diego en Río Cuarto, y la verdad que cagarse de risa, porque quizá la poesía mía también habla de muerte, y le digo, es bastante, un poco más cínica y más... Y cuando cada uno leía, había otros dos poetas, y yo también tengo cierto humor, cierto cinismo, pero él me dice, pero esto es muy serio. Y se nos cagamos de risa ahí en la misma mesa, ¿viste? 2 o 3 veces, y después a la vuelta, que fue antológica la vuelta desde Río Cuarto. Pero bueno, esas cosas, ¿viste? Que quedan. Él decía que la oscuridad la ponía en la poesía porque ahí no quería estar oscuro en la vida, digamos, y la ponía ahí, porque si uno lo lee por ahí tampoco te choca lo que estamos diciendo de... Yo no me acuerdo de Diego verlo mal, es decir, o con mala onda, o... Era imposible verlo triste, Sí, nunca estaba no triste. hay forma. Que te tratara mal cuando ibas al negocio, digamos. Yo, si van a la librería, yo un poco, ¿por qué eso? No me gusta lo que escriben, bueno, Sí, no, el Como que lugar había un fondo de seriedad, pero no estaba, Claro, eso decía. invisible. Exacto, que lo ponía en la oscuridad. Y bueno, vos laburaste mucho también con él. En realidad, con Diego nos conocimos desde hace muchos años, pero en 2013 él me editó mi primer libro infantil, y me acuerdo que un día fue al local y me dice, a Llanto le está faltando como esa área, me dijo, ¿querés ayudarme con eso? Entonces le dije que sí, y ahí bueno, comenzamos a proyectar muchas cosas. Hace un poco él me había dicho que ya estaba finalizado Pum Papá, que era esa antología que él quería sacar. Había muchos otros proyectos también para esa área, y no sé, yo quiero tratar de recordar a Diego con alegría, digamos, y siempre entraba al local y estaba ahí en ese rincón, estaba como, parecía que estuviera trincherado ahí, batallando, y con la compu ahí, siempre maquetando, siempre... me acuerdo que una vez entré y me dijo, tuviste las manos, me mandaron una historieta que tengo que mandar a imprenta ya, y me mandaron todos los textos en PSD, no en Illustrator, y siempre estaba como a full, pero siempre feliz de lo que hacía. Y bueno, eso. Llanto Kids, que era la parte que nos faltaba de Llanto Kids. Bueno, chicos, muchas gracias también por venir. Y bueno, yo no quiero hablar mucho porque me voy, así que bueno, gracias por venir, y seguiremos laborando, tratando de recordarlo como le gustaba, en los libros y en las movidas literarias. Quería remarcar que... es que funciona mal. Bueno, es voluntad expresa de la familia de Diego que Llanto se mantenga en pie, y además, bueno, es el legado que nos dejó. El equipo va a seguir trabajando, Llanto va a seguir existiendo. Y bueno, un poco la idea de este programa era esto, conversar, compartir, acompañarnos, y teníamos que hacer un programa.
todos los viernes venimos acá y hacemos un programa y no podíamos soportar el silencio, así que bueno, aunque no sea el mejor programa radial, aunque no vaya por formatos, es también la forma que tenemos de reunirnos y compartirlo de otra manera y bueno, vivirlo así, ¿no? Y construir el recuerdo desde la alegría, desde el trabajo que siempre hizo Diego. Ahora, como para... Perdón. Sí, esto no se hace en radio, pero bueno, hoy efectivamente no es. Va a leer Alexis un poema y después del poema nos vamos con un poquito de música y viene el Nico. Nico, hay que hacerlo. No sé dónde está probando, pero bueno, allá está. Alexis. Se les leo un poema de Diego. Tengo digamos, su poesía la conozco desde el primer libro, Habitación Vacía, que lo compré 2 años después, creo que en el 99, 98, no sé. Y después he venido leyendo las cosas, pero en los últimos años había leído Stravia, me había parecido bueno, pero cuando leí Poema, Estúpido y otras canciones, dije, wow, quiero pertenecer a esa generación. Y no a la de Fabián Casas, sino a la generación de Diego, que me disculpe Fabián Casas. Y este es un poema del último libro, Baldío y otros poemas, que es del año pasado, del anteaño. ¿Soy yo el que tiene lo que necesito? Seguro que no, seguro que no. Lo que traté suavemente se rompió. Lo que rompí me salvó. Y tengo que decirte que adiós es la palabra que menos duele. Adiós es una palabra que no existe en mí. Hola, sí. Antes de irnos nos vamos a ir con un audio que editó Eli sobre las cosas del programa y un poco de la música de Diego, pero bueno, hay que hacerlo. Con Nico, la puta que lo parió. Con Nico nos toca hacer algo que bueno, que no va a ser ni parecido ni por asomo igual o de alguna forma no puedo hablar, hable otro. Qué semanita, Bauden. Venías bien, hermano, pero está bien. Sí, no. Yo quería hablar mucho también de eso, de la del redimensionamiento de lo que pasó esta semana, digamos. Del estar al lado de un chabón comiendo un asado, leyendo una historieta, hablando de una peli, de muñequitos, de dibujos animados, de qué sé yo, de todo. Y qué sé yo, saber, digamos, que sí, el loco era gigante, pero es lo que dijiste vos, estamos parados en los hombros de un gigante. De repente, de ser Iron Man, por la huevada esa que tenía ahí, pasó a ser Galactus. O sea, comentario ultra nerd, pero Galactus es un dios que devora planetas.
Y el Diego hacía poquito que me había dicho, a mí me encanta comer. No hay comida que no me guste, me dijo. Y se convirtió, o sea, esta semana fue eso, o sea, ver lo que generó, lo que dejó tan gigante, no lo podemos entender nosotros que lo veíamos todos los días. Y sí, nos toca eso, un peso dificilísimo. Yo almorzaba con él 3 veces a la semana. Sí. Vos lo viste la última vez. Siempre, todos los días era. Siempre me decía, vení, tenemos que arreglar lo de tal o cual libro y vamos a comer los 2 putos. Los 2 putos es una... A los putos. Los 2 putos. Es una roticería que está cerca de Llanto, que la manejan 2 señores grandes homosexuales. Se llama la New Cuisine, algo así, pero para nosotros eran los 2 putos. Yo no puedo ir mal, los 2 putos. Entonces, en los 2 putos hacíamos el... Sí, totalmente. Son la próxima publicidad. El viernes que viene ya sale. Auspicio Field de Oink. Los 2 putos. Que en realidad son 3, pero hay uno que no se ve. El quinto bit, le sé el quinto bit. Porque está en la cocina. El puto de la cocina. El tercer puto. Claro. No. Y aparte va la gente de la comunidad. Y yo, y estábamos los 2 ahí gordos, grandotes, morochos, con Los pinta de osos. silincadistas, sí, claro. Y en un momento ya empezamos a dudar de que nos iban a asaltar en algún momento. Sí, asaltar es los una 2 forma putos. amable de decirlo. Sí, sí, ¿qué decir? ¿Qué decir después de todo también lo que se dijo, de lo que se escribió, de... yo lo único que quiero decir antes de... Y es lo último que iba a decir... Tira el micrófono cuando lo digas. Es que el sábado, al Diego lo internaron el domingo. El sábado yo estuve en la casa a la noche con él y Paula y Brunito. Jugué al Mortal Kombat con Brunito y Sí, hice fue muy mal, cruel. Fue muy cruel eso. porque le gané los 3 partidos. Sí. Fue muy cruel. De tu parte fue muy cruel. Yo me dejé ganar. Sí. Pero lo que quiero decir es que yo no quise entrar a verlo a terapia ni quise ver a Diego en el cajón. Sí, porque sí. Me quedo te dijo nos vemos el lunes, puto. O sea, Me dejo con eso. Chao, puto, nos vemos el lunes. Y sí. Es lo que todos decían, lo que todos me dijeron a mí, lo escuché que se lo decían, eso, ¿qué pasó? ¿Qué eso? Pero bueno, dimensionar lo grande que era te sirve para eso, decir, ¿qué hacemos? Hay que mantenerlo vivo y él lo sabía, digamos. Lo sabía todo el tiempo que esto era único. O sea, escucharlo a Fede, escucharlo a Pablo, a Juan, hablar de esos inicios desde el principio, él sabía que esto era grande y que se iba a volver más grande. Que no era igual a nada, que era único, que eso. Le decía Fede recién, el tema del lomo en Desiguales, en Niño Azul, en esa época, era solamente de un autor que era ultra grosso, ¿entendés? Comprar un libro con lomo. No existía acá. Como así no existía la impresión en láser. Que Diego cayó un día y me dijo, che, mira, hagamos esto en láser para ver cómo sale. Salió hermoso. Bueno, hagamos otro. Pac, salió hermoso. Ahora están todos haciendo el mismo. El loco tenía así como una visión muy única de todo. Lo que hablábamos el otro día. Podía hablar de fútbol, de películas, de videojuegos, de animación, de historieta, de narrativa, de poesía. De todo podía hablar. Y yo creo que la radio... En la radio, bueno, si ahora escuchamos el audio, ese que escuchamos en la prueba, es genial porque el loco también se lo veía suelto, aún así que era pánico escénico personificado en carne, porque el loco no le gustaban las fotos, no le gustaba la entrevista, no le gustaba la exposición, digamos. Era una persona tan humilde que esa
gigantez de la que hablábamos, el loco no se pavoneaba de eso en ningún momento. Era un chabón ultra humilde. Yo creo que eso es lo que tenía bueno Diego, digamos. Saberse un grande, pero no pavonearse de eso. Saberse precursor, a veces saberse... A veces se asombraba de que ponerlo lo llamara página 12. Sí, boludo, sí, ¿cómo sí, te sí, ¿por se qué no, asombraba. boludo? Sí, al revés. Tendría que salir todos los días en página 12. Si una de las últimas cosas justamente que hablamos era de eso, del tema de la franela. Que yo le decía, no vaya al Crack Bam Boom. No vaya al Crack Bam Boom. Y hace 5 años que vamos, nos rompemos el orto laburando. Cumplimos 20 años. Este año. Y no te pagan el hotel, aunque sea. Perdón la gente del Crack Bam Boom que me está escuchando, pero... Y el loco me decía, a mí no me importa eso, me dice. No me interesa, dice, a mí... Nada, yo le digo, culiado, ¿a quién no le gusta que lo franeleen un poco? ¿A quién no le gusta que le pongan la fotito con el cómic al lado? Invitado especial, Diego Cortés. Y digo, no me digas que no te gusta. No, me dice. No. Está bien. Yo creo que esta semana como que también pensé mucho en eso, ¿viste? Decir, hacer las cosas así porque te gustan, porque sí, como dijo Pablo o Fede, no sé quién lo dijo eso, de hacerlo. Después si se vende, si no se vende, no se vende. Esta mañana la llamé a Paula para que trajéramos unos libros ahora y ella buscaba en el momento que me hablaba y me dice, mira, hay una caja llena de mano de ángel sin refilar, me dice. Mira, está acá la primera edición de, no sé, me iba nombrando libros así. Y eso, el loco hacía, porque le cagaba de gusto. Es un huevo, o sea, todo esto. A huevo. Hay que hacer todo esto y yo creo que se han escrito como eso, la redimensión de las cosas. Se han dicho y se han escrito muchísimas frases memorables de las cuales yo voy a repetir hasta el día que me muera. Pero creo que la que más me quedó fue la de Fernando esa noche, que nos dijo, Fernando es el papá de él, que nos dijo eso, o sea, nos dejó de cara, que nos dijo, no, esto es importante. Llanto de Mudo tiene que seguir existiendo, no puede desaparecer, porque si Llanto de Mudo desaparece, el Diego se muere 2 veces. Porque el loco imprentero viejo, laburando toda la vida con él, sabía que el chabón estaba haciendo algo único, que bueno, eso, no hay que dejarlo pasar. Yo quería cerrar parafraseando Eso. a un colega que en realidad fue más que nada un consejo para acompañar. Y me dijo que cuando alguien así se va, no es que quede en ningún lado, sino que pasa a estar en todas partes. Y creo que Diego está en todas partes ahora. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron, que es como que tenían que venir también, así que gracias a todos, incluso a nosotros. Y a la gente del Centro Cultural que se portó para que hiciéramos esto y que se portó siempre para... Era el lugar elegido para hacer el festejo de los 20 años y va a seguir. Hay actividades en octubre que se irán integrando, pero bueno... lo único para cerrar es que vamos a escuchar ese audio con Diego en el programa básicamente y escúchenlo reírse y decir cosas bastante certeras sobre casi todo. ¿Podemos pedir un aplauso antes para el Diego? Diego Cortés, alma mater de todo esto, así que bueno, ya Voy a buscar alma mater. El badajo, Bueno, como los locutores se tentaron, voy a seguir yo desde la consola de operación. Nosotros tenemos que conducir. Terminamos así. Ay. Vamos a un tema, por bueno, favor, señor conductor.